están? Hoy vamos a seguir hablando del segundo tema, precisamente de los 9 principios de la homeopatía, y nos acompaña la doctora Perla. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias, un gusto estar con ustedes, un gusto compartir este espacio, y sobre todo está también acompañada del doctor Allen, y también nos acompaña la doctora Yaret Zamudio. Muchas gracias, igual, un placer estar con ustedes. Muchas gracias, Yaret, Perla. Gracias. Y pues miren, vamos a continuar hablando ahora de la individualidad morbosa, donde nos quedamos la vez pasada. Y yo quiero comentarles de la definición, que es una manera particular de ser y una manera particular de enfermar de cada ser humano. El hombre es un ser único, es irrepetible, es peculiar, y sobre todo en su forma de ser y en su manera de proceder y también de padecer. Es análogo a todos los de su especie y sin embargo es distinto en muchos aspectos, tanto en su cuerpo como en sus emociones, inteligencia, voluntad, sensaciones, en su vitalidad. Somos muy diferentes. Sí, realmente en homeopatía hay un concepto que a mí me gusta mucho utilizar, que te dicen siempre: en homeopatía no existen enfermedades, sino que existen enfermos, ¿no? Entonces, eso me hace o nos da el punto de partida para ver que yo estoy hablando de que el ser humano es diferente uno del otro, tanto en la salud como en la enfermedad. Entonces, yo puedo tener migraña, la doctora Yaret puede tener migraña, el doctor Allen podemos tener migraña, pero la migraña que manifestamos cada uno es diferente, ¿no? Puede llegar alguien que tenga mucho vómito, alguien que tenga, y con el vómito se le controla el dolor, alguien que tenga vómito y no, nada más no se le quita el dolor, alguien que no soporte la luz, no soporte el ruido, no sé, cada quien nos enfermamos de una manera diferente. Eso es lo más interesante de abarcar en ese concepto que diste, doctor Allen, de lo que es la individualidad morbosa, ¿no? Es como yo vivo, y como siempre lo platico yo en las clases que doy, la manera en la que yo vivo, la manera en la que yo pienso, es la manera en la que soy y es la manera en la que me enfermo, ¿no? Entonces, eso te hace ser precisamente esa individualidad, y eso es una de las cosas más interesantes que en homeopatía nosotros abarcamos. Ese ejemplo que estás poniendo de las migrañas me agrada, y fíjate que me gustaría continuarlo. Por ejemplo, tienes una migraña y empezó hace 2 meses, y fue porque te peleaste con el esposo o con los hijos. Tienes ese coraje, ese rencor, y tal vez hubo una cólera reprimida. La doctora Yaret tiene una migraña que empezó hace 6 meses y fue porque se peleó con el novio y tronaron, y está muy triste y empezó a llorar. Y yo tengo una migraña desde hace 1 año y fue porque estaba pensando en muchos problemas que tenía que resolver al mismo tiempo, y sentía esa cólera, tal vez esa impotencia, y a cada uno de nosotros se nos va a curar la migraña con un medicamento diferente, porque las emociones son diferentes. Por ejemplo, en el caso de la doctora Perla, que fue la migraña por el pleito, pudiéramos decir tal vez algún licopodium. La doctora Yaret, que fue por una decepción amorosa, y la tristeza y el llanto, se me ocurre estafisagria. Y yo, que estuve pensando tanto en el problema y me dio migraña, tal vez un nux vomica. Y eso es muy importante, porque luego los alumnos creen que se da un medicamento porque es migraña y siempre se va a dar el mismo, pero en este caso en concreto, la migraña se curó con un medicamento diferente, porque el objetivo principal era el conflicto emocional, lo que originó la raíz de todos los demás problemas. Sí, y eso es muy importante, doctor, porque muchas veces, o muchos médicos que se dicen ser médicos homeópatas, alopatizan la homeopatía y justamente hacen lo que usted dice: dan este medicamento, sirve para migraña, este es el único que doy para migraña, y este sirve para problemas digestivos, doy este para todos los problemas digestivos que lleguen. Y obviamente eso no es homeopatía, y viene muy aunado con el principio que vimos en el programa anterior de similia similibus curantur, ¿no? En donde pues tenemos que ver al paciente de manera integral, tenemos que ver tanto física como psicológicamente todo lo que pasa, y justamente como dice, todos los problemas físicos que hay en una persona provienen de una raíz mental, ¿no? Entonces lo importante es verificar
y encontrar ese verdadero problema, y en una misma entidad nosológica podemos dar 2, 3, 4, 5 medicamentos diferentes, ¿no? Y creo que tú lo comentaste en el foro anterior, tú comentabas que el ser humano no lo podemos curar por partes, sino que es toda una totalidad. Y en esta individualidad morbosa, con lo que estás diciendo, estamos retomando eso. No es que voy a curar una parte de la persona, no se enferma solo una persona, una parte del ser, sino se enferma el todo. Y entonces tengo que trabajar en equilibrar el todo de esa persona, ¿no? Sí, fíjense que la individualización es la selección de los síntomas característicos actuales que definen un estado morboso. Y esta individualización no se ocupa de las enfermedades, como bien decían, sino de los enfermos. Se acerca al enfermo, no hay que tener ideas preconcebidas, porque no se debe de tocar, no se debe sentir como en la alopatía. Aquí nos vamos con el conflicto emocional. El médico homeópata debe de escuchar, debe de interrogar, debe de examinar y valorizar los síntomas para elegir el medicamento más correcto, que está previamente ensayado en la experimentación pura de la cual hablamos en el programa pasado, y debe elegir el medicamento más semejante al enfermo. Entonces ahí estás encajando otra vez estos principios que habíamos visto en el foro anterior, y de la individualidad morbosa lo estamos encajando con uno que va muy de la mano, muy a la par, que es la individualidad medicamentosa. Claro, que es la manera muy particular que tiene cada medicamento de producir ciertos síntomas, justamente en lo que comentábamos, en el paciente sano, y entonces curarnos en el paciente enfermo, ¿no? Fíjense que a mí me gusta mucho algo que decía Juan Pablo Tessier, y dice: cada individuo padece según su especie, y dentro de ella según su propia naturaleza. Y Leibniz dice: cada individuo es idéntico a sí mismo y diferente de los otros. Sí, yo tengo muy claro en lo que es la individualidad medicamentosa, que así como cada quien tiene su propia manera de enfermarse, que sería la morbosa, la individualidad morbosa, entonces lo consecuente es que yo pueda dar un tratamiento que sea muy individual o muy diferente para cada enfermo, aplicando ahí lo que tú comentabas hace rato, la ley de los semejantes, ¿no? Entonces, yo me enfermo así, entonces el medicamento va a ser de acuerdo a la manera en la que yo me enfermo. Como que es una manera más sencilla de que quienes empezamos o están empezando con la homeopatía podamos ir enlazando esta información, ¿no? Me gusta algo que estaba leyendo de la individualidad medicamentosa en cuanto a su definición. Se los comparto. Dice: se caracteriza por las singularidades propias del remedio homeopático, estudiadas previamente en personas sanas a través de la experimentación pura que habíamos comentado. La escuela común estudia los principios activos, generalmente in vitro o en reacciones de animales, que es también otra de las grandes diferencias con la homeopatía. Sí, y ahí estamos enlazando lo que fue la experimentación pura, porque cuando yo conozco de toda la sintomatología que me va a generar determinada sustancia, entonces yo ya tengo como médico homeópata que conocer toda esta bagaje de información para yo poder escoger qué es lo que mi paciente lo va a llevar a reequilibrarse, ¿no? Eso me parece muy interesante. Claro. Y la imagen del medicamento se determina por medio de su patogenesia, como lo comentamos, y hay que descubrir el tiempo de acción, hay que hablar de la acción general, de las modalidades y sobre todo de las peculiaridades. Cada medicamento homeopático, como sabemos, es único, es irrepetible en su característica acción sobre el ser humano. Miren, la potencialización también es algo muy interesante, que nos genera también una progresión en la individualidad aún más sutil, ya que dependiendo de la potencia elegida, tendremos aún en el mismo medicamento diferentes escalas o capacidades, a veces aún como si se tratara de otro medicamento, y eso también tenemos que conocerlo, porque a veces damos licopodium a la sexta centesimal, pero llega a ser muy diferente a la 30 centesimal y a la 200 centesimal. Se van obteniendo más emociones, más específicamente síntomas mentales. Y ahí estamos ya manejando o estás introduciendo otro principio vital importante, o bueno, principio de la homeopatía, que sería el de la dosis mínima.
porque estás metiendo ya esta cuestión de potencias, de dosis, y entonces ya nos metemos en este otro principio importante también de sustento en homeopatía, que es la dosis mínima como tal, entendiendo como dosis mínima la cantidad más pequeña que yo puedo necesitar de un medicamento o que puede requerir un paciente que se le dé para tener o que inicie ese proceso curativo. Claro, y también es importante recalcar que también en homeopatía podemos tomar en cuenta como la dosis, como la cantidad ponderable de materia. Sí, no, más bien, no tomar en cuenta la cantidad ponderable de materia, sino el estímulo dinámico necesario y preciso y exacto necesario para actuar conforme la naturaleza nos está pidiendo. Entonces, bueno, podemos decir que la dosis mínima es la menor cantidad de medicamento, que es capaz de, como bien dicen, lograr una reacción curativa en el organismo. Y sobre todo el medicamento homeopático no actúa por su masa, sino por la influencia dinámica de la memoria de su estructura que libera la energía, y eso es muy importante, la sucusión, la dinamización del remedio que ejerce su acción bioestimulante sobre la fuerza vital, sí, sobre todo. Sí, complementas también, si son líquidos sería la succión, la dilución, en polvos, la trituración, es decir, hacer el medicamento preparado homeopáticamente para que entonces sí, esa pequeña dosis que yo le voy a dar al paciente logre mover ese proceso curativo sin que el paciente tenga agravaciones y que sea, como dice el órgano, ¿no?, de la manera más suave, más, como lo dice, permanente, ¿no? Y sin complicaciones, ¿no? Entonces, eso sería lo interesante de que aprendamos a manejar estas dosis mínimas que trabajamos en homeopatía. Claro, y esto está muy relacionado justamente con el principio que se está agregando, que es la ley de la conservación dinámica de la información, del cual nos habla el doctor Luis Germán. Tiene muchísimo que ver con esto, pero eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Sí, hablando de dosis mínima, Hahnemann, fíjense que observó que las drogas diluidas tenían un efecto más suave, como dice la doctora Perla, pero al mismo tiempo más profundo. Además se descubrían efectos escondidos en la esfera mental y en la esfera emocional a través de la experimentación en los voluntarios sanos. Fíjense que también la dinamización produce un doble efecto en la sustancia que se está diluyendo y que se está agitando, volviendo a este tema tan interesante. Y les quería comentar que hay puntos importantes que me fascinan. Como número 1, la dilución disminuye constantemente la materia o el soluto, por lo que químicamente se convierte en inocuo. Punto número 2, con los efectos de la succión, el medicamento se hace cada vez más profundo y efectivo en su acción. Y bueno, también quiero comentarles que la dosis mínima tiene fundamentos científicos. Eso es algo bien interesante y me gustaría retomar. En últimas fechas, últimos días, estuve leyendo un artículo sobre homeopatía de Cuba. Y en ese artículo, precisamente hasta escribí el párrafo porque me parece muy interesante. Nos dice que Hahnemann en su época, él vislumbró que los medicamentos preparados así ya no curaban por masa. O sea, preparado el medicamento homeopático ya no cura por masa, sino que cura por energía o por fuerza que se desencadena en ellos a través, como están diciendo ustedes, de la succión, de la dinamodilución y de la trituración. Y esto es comprensible porque las diluciones y las sacudidas o las trituraciones sucesivas generan la disgregación molecular de las sustancias, liberando energía. Y este proceso, aunque Hahnemann lo llamó como dinamización, y él tenía la idea de que no estabas trabajando por la masa, sino por la energía, no tenía cómo comprobarlo. Pero actualmente, a través de lo que hemos platicado en otros foros, como la física cuántica, hemos logrado explicar mucho cómo la energía y la fuerza que tú estás liberando al diluir la sustancia te generan esta necesidad de trabajar con dosis muy pequeñas, dosis mínimas, que actúan dentro del organismo. Eso es muy interesante y fíjate que lo tenemos que tener en las bases de la homeopatía, porque cuando lo desconocemos empezamos a hacer las cosas muy mal. Como dice la doctora Perla,
vamos a hacer una alopatización de la homeopatía. Y les comentaba de la ley bioquímica de Arndt Schulze, que tiene un nombre un poquito complicado, pero me agrada, y dice que es una ley relativa a los efectos de los fármacos y de los venenos a altas y bajas concentraciones, y dice que los fármacos o venenos que son muy diluidos favorecen los procesos vitales, mientras que las concentraciones altas inhiben dichos procesos o incluso acaban con ellos. Y la primera ley de la termodinámica: la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Y con todas estas bases, ahora sí tenemos con qué sustentar mucho de lo que se trabaja en la homeopatía, ¿no? Claro, y también eso nos da pauta para seguir con el siguiente principio de la homeopatía, que es justamente el dinamismo vital, ¿no? Que realmente es algo que inmaterial y muchas veces como médicos alópatas nos dicen, pues no lo vemos, no existe, pues ¿qué es lo que están curando, no? Así es. Entonces la verdad es que es un poco complicado, pero nosotros lo hemos comprobado una y otra vez con todos los pacientes que hemos visto, que en cuanto se reequilibra este fuerza vital, realmente el paciente sana. Esto del dinamismo o principio vital es la energía referida a cada una de las entidades individuales, a cada órgano y a cada célula. El dinamismo permite todo movimiento y todo cambio a cada uno de los elementos que constituyen un todo. La homeopatía estudia al hombre en sus tres componentes. 1, la parte somática, orgánica. 2, la parte mental o espiritual, que nos hace tener pensamientos, sentimientos y voluntad. Y número 3, la vida, que es la fuerza vital, que es la que une la parte somática con la parte espiritual y es la que se transforma en todos los padecimientos, y eso después a la larga vienen las enfermedades. Por eso es tan importante para nosotros el preguntarle al paciente, ¿no? Cómo se siente, en qué lo afectó algún suceso, porque no nos concentramos nada más en que el paciente sea diabético o hipertenso o que le haya dado diarrea o sinusitis, sino que nos preocupa el qué lo llevó a tener esa diarrea o esa sinusitis o esa hipertensión, ¿no? Entonces nos concentramos mucho en eso, en saber el fondo que lo llevó a tener esto a partir de este principio del dinamismo vital. Claro, y de ahí también que nuestra escuela es una escuela vitalista, que siempre checa o ve que lo primero afectado en todas las enfermedades es esta fuerza vital, que produce una alteración dinámica, seguida después de trastornos funcionales y después los trastornos anatomopatológicos, ¿no? Entonces, pues todo está unado, todo está como que enlazado, ¿no? Y a mí me gustaría hablar un poquito de algunos conceptos, porque luego no sabemos por dónde vamos dirigidos, como por ejemplo la fuerza vital, que es la energía que corresponde a cada una de las células, cuando se habla de acción localizada. El principio vital, que es la energía referida al todo, cuando se entiende en conjunto en todo el organismo. Y el vitalismo, que da el orden natural de la actividad vital en los seres vivos, las actividades propias y exclusivas de la vida. Por eso nos dice que cuando una persona se enferma, primero se altera ese principio vital, eso es lo que se altera, y que se da a conocer luego toda esa alteración mórbida a través de los síntomas que va desarrollando el paciente. ¿Qué es lo que yo voy a hacer con el medicamento? Desaparecer todos estos síntomas mediante el proceso de curación, y el proceso de curación no va a ser otra cosa más que esa restauración de la integridad, ¿no? Esa integridad en todo lo que es el principio vital, y entonces poder llegar y restablecer la salud del cuerpo. Entonces, realmente es súper importante conocer estas diferencias para que nosotros podamos establecer cómo es que vamos a restablecer la salud en una persona, ¿no? ¿Qué les parece si pasamos al siguiente punto, que son los miasmas o las enfermedades crónicas, que son muy importantes? Habla muchísimo de ello Proceso Sánchez Ortega en su libro de Principio, Teoría y Práctica de la Homeopatía. Y como definición, bueno, hay muchas muy buenas, pero a mí me gusta el estado morboso, constitucional y heredable originado por las supresiones arbitrarias y antinaturales de las enfermedades agudas y de los síntomas exonerativos del cuerpo. Estábamos comentando que los síntomas exonerativos
todo aquello que sale, orina, heces, sudor, inclusive una gripa, que a veces nos equivocamos como homeópatas, lo habíamos comentado en otro foro, y cuando el paciente se está aliviando, tiene este síntoma exonerativo de la gripa, y el médico homeópata que no está experimentado se deja llevar porque el paciente le dice, doctor, estoy peor, Sí. venía con una cosa y ahora tengo gripa. Entonces cambiamos el medicamento y nos equivocamos porque el paciente se está curando con esta crisis curativa o epicrisis, como le llama Hammer. ¿Cuáles serían los miasmas que manejaríamos mucho más en homeopatía, doctora Yare? Pues en homeopatía son 3 los miasmas que nos dicta el maestro Hahnemann, que es el miasma de la sarna, que Hahnemann llamó como sórico, el miasma de la gonorrea y de las verrugas, la sífilis, la psicosis, y el miasma de la sífilis, justamente que lleva el mismo nombre, la sífilis, el sifilítico. Sí, estos miasmas que son tan importantes, hablando de la sora, que es una palabra de origen griego y que está identificada con trastornos sobre todo comezón y de piel. Y es el miasma de las carencias, del déficit, del hipo, del menos. Es una predisposición congénita o adquirida. Como bien dices, la psicosis, del griego psicón o higo, y es el miasma de los excesos, lo contrario, del hiper, de la proliferación, del más, de la productividad anómala. Es también una predisposición. Y la sífilis, como bien también comentas, es el miasma de la destrucción, del dis, de la perversión, de la contranatura. Es una predisposición congénita también o adquirida. Lo importante es que no solamente vamos a ver esta hipofunción de la sora, la hiperfunción de la psicosis o la disfunción de la sífilis, no solamente lo vamos a ver en lo físico, sino que también lo vemos en lo mental. Es decir, lo que comentaba yo, creo que en el foro anterior, como yo soy, es la forma en la que yo me voy a enfermar. Entonces, si yo soy una persona que tiendo a la psicosis y que toda la vida ando así, pues las enfermedades que voy a padecer, tanto emocionales como físicamente, van a ir en relación a eso. Cuando yo tiendo a ser muy sórico, más de hipofunción, pues las enfermedades que voy a padecer son de la misma manera. Y cuando soy destructivo, todo es destructivo, pues la manera en la que me enfermo y la manera en la que emocionalmente me manifiesto es también de esa manera destructiva. Entonces, por eso es tan interesante y tan importante cuando uno tiene al paciente abarcar estas áreas, no nada más en la esfera mental, sino, bueno, también en sus síntomas generales y particulares, pero combinarlo, conjuntarlo, para que realmente entonces sí logramos lo que comentaste en el foro anterior y que en otros foros ha comentado el doctor Luis Germán González, poder hacer una mejor persona. ¿Por qué? Porque si yo no logro enojarme, insultar y aventar las cosas por la cabeza, entonces logro poder mejorar y eso hace que sea una mejor persona, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Fíjense que también me gusta un ejemplo del niño sórico, que es desnutrido, que es quieto, el llanto es muy débil, la intolerancia a la leche, presenta un cierre tardío de fontanelas, una dentición retardada y se representa con el número 1, como proceso enseña en su libro, y por el color azul. La psicosis, en cambio, un niño psicósico es inquieto, aún en el vientre, va de aquí para allá, toca todo en tu consultorio, no sabes cómo tenerlo en calma. A veces puede ser robusto, el llanto es fuerte, es dragoncito, dentición precoz, anticipación en general, se representa con el color amarillo y con el número 2. Y la sífilis es un niño sifilítico, puede ser inadaptado, llora por todo, asimétrico, la dentición deformada o con caries, es destructivo, malévolo. Ahorita me acordé de tuberculinum, va a encontrar tu posesión más valiosa y la va a romper. Y es el color rojo y se representa por el número 3. Súper interesante cuando tú logras trabajar con los pacientes así, porque logras realmente ese proceso de curación que queremos, ¿no? Claro, sí. Justamente la verdad es que dentro de la consulta es cuando realmente nos damos cuenta de
tantas cosas y realmente entendemos completamente los miasmas, porque el estudiarlos y todo, en cierto punto se nos puede hacer como un poco complicado, ¿no? De pronto nos dicen, está este miasma, el sórico, el sifilítico, el psicósico, pero ¿y si están imbrincados? Y si de pronto, la verdad es que al inicio es complicado, Sí. pero ya viendo a los pacientes y ya tratándolos, uno va entendiendo muchas cosas. Sí, totalmente de acuerdo. ¿Y qué les parece si hablamos del 9º principio? Nada más lo mencionamos para que después platiquemos con el doctor Luis Germán González a fondo, que es la Ley de Conservación Dinámica de la Información. ¿Qué me pueden decir acerca de este? Pues de esta ley, de hecho, el doctor Luis Germán en su libro nos comenta, el remedio homeopático desarrolla una fuerza medicamentosa interior de naturaleza espiritual, que produce cambios fisiológicos y patogenéticos en el cuerpo, por medio de fuerzas capaces de cambiar su acción del estado material crudo de la droga, que ha sido preparada por succión, trituración y dinamización, junto con el vehículo inerte, que es justamente de lo que estábamos hablando hace un momento, que la importancia de la succión, de la trituración, de la dinamización, de la preparación del medicamento, que muchas veces no tomamos en cuenta, lo vemos como ya es parte de, pero no le damos la importancia real. Sí, la verdad es que creo que este principio que es nuevo, que lo estamos adicionando a los 8, porque muchas personas que nos estén viendo desde el foro anterior se han de preguntar si eran 8 principios, de donde les salió el 9º, los que ya estén más involucrados y hayan tenido la oportunidad de leer el libro de el doctor Germán, pues ya están más involucrados en lo que estamos hablando. Pero por eso es que estamos hablando ahora del 9º principio, ¿no? Bueno, realmente es el 3er principio dentro de los 9 principios, pero la verdad es que el tiempo lo tenemos ya muy apretado, muy encima para que podamos hablar, pero sí tenemos referencias sobre toda la información que el doctor Luis Germán volcó o tiene escrito ya en su libro, ¿no? Para poder hablar sobre él. Claro, ustedes pueden encontrar la información de este principio en el libro del doctor Luis Germán González y González, que se llama Introducción a la Ley Biológica del Principio Vital en Medicina Homeopática, un libro sumamente interesante que en verdad les recomiendo leer. Sí, y en el IESP, en la Escuela del Instituto de Estudios Superiores de Puebla, lo tienen a la venta. Y pues acuérdense, concluyendo, que mándenos sus comentarios, si les gusta un like, suscríbanse al canal y vamos a empezar a hablar de otros temas que ustedes nos propongan, doctora Perla. Sí, un gusto estar con ustedes, un gusto poder trabajar con estos temas que aunque son muy densos, muy largos, pudimos platicar de ellos en 2 sesiones, ¿no? En 2 foros. Entonces, muchas gracias, un gusto estar con ustedes. Muchas gracias, doctoras. No, al contrario, gracias a ustedes por invitarme. Que tengan una bonita noche. Hasta luego. Hasta luego.